presento, soy Gustavo López, soy el presidente del Foro de Presidentes, comunidad que lo recibe hoy a quienes no nos conocen y a quienes nos acompañan hoy por primera vez. Con muchísima alegría estamos hoy recibiendo no solamente a nuestros panelistas, sino a todos nuestros invitados y a los invitados de nuestros afiliados. Les damos la bienvenida. Con mucha alegría empezamos esta jornada que creo que es de absoluto interés para todo el país. Hablábamos con el ministro Ruiz y con el ministro Gaviria que esto no es un tema de salud, es un tema de país y es un tema de todos. La comunidad del Foro de Presidentes es una comunidad empresarial, es una comunidad de amigos, es una comunidad que se precia de articularse alrededor de temas importantes de país, de temas empresariales y de temas personales. Eso nos convoca y nos ha convocado en los últimos 34 años, así que un afectuoso saludo a todos nuestros invitados, al doctor Alejandro Gaviria Uribe, exministro de Salud y Protección Social, al doctor Fernando Ruiz Gómez, exministro de Salud y Protección Social, al doctor Álvaro Puerto Valencia, presidente del CIES Salud y empresario del Foro de Presidentes, al doctor Julio César Castellanos, director general del Hospital Universitario San Ignacio, y al doctor Carlos Dager, periodista, experto del sector y moderador de este espacio. Bienvenidos todos, con mucha gratitud los recibimos hoy, con mucha alegría y con mucho orgullo de que nos acompañen hoy en este ejercicio de revisión de lo que está pasando con el tema de salud en el país. Bienvenidos nuevamente a nuestra comunidad empresarial que desde el año 89 trabaja por el crecimiento personal de los directivos y el fortalecimiento del tejido empresarial y ciudadano en Colombia. Tal vez no hay nada que pueda congregar o tener mayor relevancia para comentar y discutir en una sociedad que la salud y el bienestar de sus integrantes. Como el exministro Ruiz reitera en sus intervenciones, la salud y la vida son el único asunto de Estado que nos compete a todos los ciudadanos por igual. Por ello, hoy hemos pensado en analizar las perspectivas del sector desde la mirada más amplia, pensando en el impacto en las personas, en la economía y en las empresas. Nuestro objetivo es, gracias a su generoso aporte, tratar de encontrar luces y salidas en la construcción de un sector salud más sólido, humano, eficiente y sostenible. Desde el foro, por supuesto, nuestra labor es más consultiva, más interpretativa y más propositiva. Luces, pues, es la palabra que usamos hoy, si me lo permiten. Nos encontramos en un momento nublado en entendimiento, en perspectiva y principalmente en los inmensos riesgos e impactos del presente en la vida y la salud de todos nuestros ciudadanos. Todos conocemos los inmensos aumentos en cobertura de las últimas décadas del sector. En general pareciera que hay un diagnóstico claro en cuanto a las oportunidades de mejora, en la visión preventiva del sector y en mejorar las prestaciones en las zonas más alejadas del país. Aún así, las perspectivas y la visión del futuro del sector se han enturbiado y la salud se ha convertido en el tema número uno de preocupación de todos los colombianos, de todos nosotros y de esta comunidad, por supuesto. Nuestra intención, como lo digo, en el Foro de Presidentes y ha sido siempre en los últimos 34 años, es hacernos parte de los temas de país, pero sobre todo buscar espacios como este que nos ayuden a encontrar, a interpretar y a poder dilucidar lo que está pasando en los diferentes temas que nos tocan a todos en los diferentes espacios de nuestro país, de nuestras empresas, del tejido empresarial. Así que mil gracias, la dinámica de hoy va a ser muy grata, como siempre en esta casa, Carlos, somos sencillos y vamos a hacer que esto sea grato. Mi doctor Gaviria, usted y yo nos hemos visto muchos escenarios ya, así que siéntanse en casa, esta va a ser una muy grata conversación, más que cualquier otra cosa. Bienvenidos nuevamente, tienen la palabra. Mi doctor Dager, usted como moderador de este panel, tiene en sus manos este ejercicio. Bienvenidos nuevamente, un aplauso para este panel maravilloso. Doctor López, buenos días, bueno, muy honrado de estar esta mañana con ustedes. La dinámica va a ser la siguiente, vamos a conversar unos 40 minutos con nuestros 4 panelistas y después será el doctor Gustavo
López quien pase la palabra a cada uno de los que quieran formular algunas preguntas. Como ustedes vieron el título, este es probablemente el primer panel que no lleva por título algo como Reforma a la Salud, Balance y Perspectivas. Este panel lo hemos llamado un poco para procurar una mirada más amplia, perspectivas del sector salud, impacto en la gente, la economía y las empresas. Muy rápidamente les presento a nuestros 4 panelistas. Álvaro Puerto Valencia es el presidente de CIES Salud, una red integrada de 24 unidades de salud en todo el país. Álvaro también es vicepresidente de la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud de la ANDI, es miembro del Consejo Directivo de la Red de Innovación CONEC, es egresado de la Escuela de Negocios ADEN, donde también realizó una maestría en Administración de Empresas, y de la Escuela de Negocios Berkeley Haas, donde estudió Alta Gerencia e Innovación. El doctor Julio César Castellanos, durante 18 años ha dirigido el Hospital San Ignacio. Él es médico de la Universidad Nacional, especialista en gerencia hospitalaria, magíster en estudios políticos, docente de la Javeriana. Y pues aprovecho y lo felicito porque el año pasado a finales se ganó un premio, la medalla José Acevedo y Gómez, entregada por el Consejo de Bogotá, entre otros muchos premios. El doctor Alejandro Gaviria, tal vez voy a pasar más rápido por él, si me lo permiten, exministro de Salud, exministro de Educación, exrector de la Universidad de los Andes. Quizás lo único que les puede sorprender todavía es que él es ingeniero civil. Vueltas que da la vida. Vueltas que da la vida, magíster en Economía y doctor en Economía de la Universidad de California. Y a mi izquierda, inmediata, también alguien que voy a pasar rápidamente, el doctor Fernando Ruiz, exministro de Salud, ex viceministro de Salud también. Él es médico de la Universidad Javeriana, magíster en Economía, máster en Salud Pública y Ocupacional de la Universidad de la Escuela de Salud Pública de Harvard, doctor en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Arranquemos pues. Doctor Puerto, como dice el título de nuestro panel, ¿cuál es el impacto? Queremos conocer el impacto del sector salud en la economía. Yo le quiero formular la pregunta, ¿por qué los empresarios? O les quiero formular a todos ustedes la pregunta, ¿por qué los empresarios deben estar atentos a lo que pasa actualmente en el sistema de salud? Estas transformaciones estamos viendo, ¿en qué grado pueden afectarlos, doctor Puerto? Buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿Se me regala un sonido? Hola. Bueno, creo que ahí nos alcanzamos a escuchar. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al foro por la invitación, a mis compañeros panelistas. Quisiera... ahora aprendieron el otro. Vale, me lo presento. Yo esto ya lo había pagado. Ya, gracias. Quisiera primero mencionar que en estos 25 años de empresario he tenido la fortuna de conocer el país y tener que aprender de logística de Willis, logística de Chiva, logística de Chalupa, para poder, digamos, que llegar a diferentes lugares. Somos una organización que actualmente está en 24 departamentos. Eso significa estar en Apartado, ir a Tumaco, estar en La Guajira, San Pues Magdalena en Sucre, donde es uno de los 6 municipios más pobres de Colombia, en ciudades capitales y demás. Soy un hombre de naturaleza humanista y constructivista, entonces quizás mucho de lo que mencione va a tener ese enfoque. Y nuestra organización actualmente atiende más de 130.000 personas con patologías de alto costo y enfermedades crónicas complejas. En el Foro de Presidentes nos caracterizamos porque nos enfocamos en trabajar para ser mejores personas, mejores profesionales, mejores empresarios y una contribución a la sociedad. Y creo que esa es la primera razón por la cual nos preocupa y nos debe seguir preocupando el impacto de los sistemas de salud y en especial del sistema de salud de nuestro país. Es innegable la relación que existe entre el capital económico de una empresa o de un país con el capital humano para poder generar riqueza y generar producción. Entendiendo esto, es impensable entonces que el impacto en la vida de las personas, el impacto en la vida de los trabajadores no vaya a impactar las empresas. Impacta la productividad, impacta la rotación, impacta la salud mental de los trabajadores. Y eso impacta a nuestras compañías, impacta no solamente la producción de lo que podemos generar y lo que le podemos aportar al país,
pero realmente tener trabajadores enfermos, tener comunidades enfermas, también nos pasa la factura desde el punto de vista social, y quizás lo estamos viendo cada vez en las inequidades, las protestas que tenemos hoy en día a nivel mundial. Entonces creo que reconocer que no solamente hemos contribuido en encargarnos con el trabajo con las ARLs desde el punto de vista de la salud laboral, hay que preocuparse del bienestar físico, mental, emocional y financiero de nuestros trabajadores, verlos como seres humanos integrales, y de esa manera, si somos conscientes que ellos, junto con nosotros, son los que nos ayudan a hacer empresa y a hacer tejido social, creo que somos fácilmente conscientes del impacto. Y tenemos el ejemplo más fácil en el 2020, veamos la pandemia y pensemos si la salud realmente no impacta a la productividad de las empresas, a las personas, la pobreza del país. Doctor Castellanos, ¿por qué los empresarios deben estar atentos a las transformaciones que ocurren en el sector? Primero, porque como seres humanos somos usuarios del sistema de salud y podemos ser pacientes si nos enfermamos. Vivir en medio de un mal sistema de salud es suicida. Estamos colaborando en que el día que la necesitamos muramos muy rápido y no salgamos adelante. Segundo, por lo que dijo Álvaro, estoy totalmente de acuerdo, porque el impacto que tiene un mal sistema de salud sobre la producción es gigante, las horas perdidas, las citas, las cirugías programadas, todo lo que se alarga mucho. Tengo una experiencia que hicimos hace muchos años en la Sinducom, que era la Asociación de Industriales de la Zona Centro de Bogotá, la época del Seguro Social, que muchos hablan mal de él sin conocerlo, como todo lo que pasa en Colombia. Y tenía unas cosas espectaculares, hicimos una cosa que se llamaba Paquetes de 1000, donde el grupo, la agrupación industrial, manejaba a través del suscrito, que era el director de salud, el cuidado de atención primaria de los trabajadores. Logramos unos avances espectaculares, disminuyendo incapacidades, mejorando productividad, toda una serie de factores que están medidos en términos empresariales. Pero en tercer lugar es importante porque el sector salud, que representa entre 7 u 8 puntos del Producto Interno Bruto, pues mueve un flujo de recursos, o mejor dicho, trata de mover un flujo que no fluye, de recursos que afecta en primer lugar a los empresarios del sector, o sea, los que somos directores de hospitales, clínicas, a los que lo son, está Álvaro, están la Corpas, la Sociedad de Pediatría, entonces afecta primero al grupo del sector económico de los que prestamos el servicio de salud. En segundo lugar, y directamente a los sectores, por ejemplo, de aseo, cafetería, todo lo que tiene que ver con servicios, vigilancia que nos prestan. Luego, los sectores productivos de bienes que son íntimamente relacionados, como son la industria farmacéutica, los insumos y los equipos médicos. Y en tercer lugar, las demás ocupaciones y sectores empresariales indirectamente relacionados. Incluso el sector financiero en estos días ya no nos presta plata, o nos presta en unas porciones chiquitas porque el riesgo sector es muy grande. Entonces, tenemos una dicotomía gigante en Colombia, un sistema de salud que no fluye en los recursos, que es un problema antiguo, que solo un gobierno, que fue el del presidente Duque en la época que hizo el plan de choque, trató de resolver el problema, no se logró resolver por factores estructurales, por la pandemia, por muchas otras cosas. Entonces tenemos un sistema que en general funciona bien y que es reconocido, ni es el peor ni es el mejor del mundo. Y es por brevedad no alcanzo, pero tenemos todos los estudios que muestran que no es tan malo como dicen los contractores, tampoco es tan bueno, pero es bueno. Y en América Latina es el segundo, es el segundo después de Canadá, sin confundir con Estados Unidos, que no tiene sistema de salud sino mercado de salud. Entonces, cuando uno analiza eso, tenemos una dicotomía que es un sistema de salud con alto riesgo financiero para todo el grupo empresarial relacionado en la línea de la cadena de valor de la producción de los servicios, sistemas y de los bienes relacionados, pero por otro lado un sistema que es reconocido como bueno y que en general tiene una alta satisfacción por parte de los usuarios, con unos problemas de inequidad, de no cobertura adecuada, etcétera, que hay que resolver. Entonces, si no estamos atentos, tenemos dos problemas: dañar el sistema de lo que ya tenemos, en vez de mejorar lo que tenemos, pero por otro extremo, que por estar discutiendo de reformas se nos olvide el día a día y la cadena de valor que tiene que ver con el flujo de recursos del 7-8% del Producto Interno Bruto se tranque, y eso va a afectar la economía. O sea, que la repercusión del sistema de salud no solo tiene acciones microeconómicas y acciones sectoriales del tema de qué tan sano soy o qué tanto riesgo tengo como enfermo, sino de temas micro y macroeconómicos del país. Y paro aquí. Doctor Gaviria, ¿por qué los asistentes a este evento tienen que estar muy atentos a las reformas y las transformaciones del sector?
Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos y todas. Yo voy a ser reiterativo y quiero responder la pregunta un poco esquemáticamente. La primera parte de la respuesta tiene que ver con un aspecto general, si se quiere, filosófico. Todos queremos vivir en una mejor sociedad. Todos estamos preocupados por la suerte de la democracia. Y uno puede mirar este tema de dos maneras. Una manera que yo he utilizado algunas veces es el escepticismo liberal. Hay unas instituciones diseñadas sobre todo para hacer que el poder caprichoso no haga daño y tener unos contrapesos institucionales y de alguna manera tener una arquitectura institucional que nos impida sobre todo un daño grande a nuestras formas de vida. Pero eso es solamente un pedacito. El diseño institucional es solamente una parte de lo que se necesita, de la ecuación que se necesita para vivir en una mejor sociedad. Necesitamos también lo que uno podría llamar un republicanismo, esto de tener ciudadanos, tener personas que sean en última instancia guardianes de lo público. Y los empresarios tienen que jugar un papel importante en eso. Nosotros no nos podemos desentender de la vida pública y creer que hay un diseño institucional que garantiza su buen funcionamiento. Sin alguna información sobre cómo funciona la sociedad, sin alguna capacidad de entenderlo buenamente en la medida de lo posible, y sin algún compromiso con lo que es el bien público, será difícil vivir en una buena sociedad. Entonces todos tenemos esa responsabilidad de practicar esa otra parte, de ser un ciudadano que significa mostrar un interés por el público. Yo creo que es una primera parte de la respuesta. La segunda, ya esbozo ya en la respuesta de Julio César, la salud hace parte muy importante de nuestro contrato social, de la forma como nosotros cobramos los impuestos y definimos las prioridades del gasto público. A mí me ha gustado decir esto, Julio César, no sé si es una exageración, pero me ha gustado decir en uno y otro escenario no que tenemos ni el mejor ni el peor sistema, que también estoy de acuerdo, tendemos a uno o al otro, pero que si miramos un poco lo que ha ocurrido en este país en los últimos 31 años, después de la Constitución del año 1991, los avances más importantes sociales están en el sector salud. La generalización de la protección financiera, lo que se llama el aumento de la cobertura, que no significa en todos los casos el acceso, pero los avances en protección financiera en nuestro país han sido los cambios sociales más importantes. No los tenemos ni en educación, ni en vivienda, ni en la política social asistencial, llámese subsidios y demás, están en salud. Y eso es importante porque sin esa pieza nuestro contrato social sería muy precario. Y yo creo que esa ha sido una trayectoria difícil y compleja que hay que proteger de alguna manera. Lo otro ya lo dijo, o ya lo dijeron, si uno es un empresario, tiene que preocuparse por la salud de los trabajadores de Colombia, de quienes están ahí, no puede prescindir de eso. Y también este es un sector que tiene un peso específico importante en la economía. Ese 8% del PIB esconde muchos encadenamientos hacia arriba y hacia abajo. Es un sector que dinamiza muchas regiones, sobre todo en el área urbana, tiene un peso específico y una importancia clave, fundamental. Para terminar, lo que está en juego en este proceso, en esta discusión que estamos teniendo aquí, no por casualidad, porque hay una preocupación sobre lo que está ocurriendo en el sistema de salud. Tiene que ver mucho con el futuro de nuestra democracia, de cómo funcione, y tiene que ver mucho con la forma como opera nuestro sistema político. Ahondaremos esto más adelante. Doctor Ruiz, ¿usted sí pudo ver a los empresarios en acción durante los días de la pandemia? Yo ya que les digo, si ya después de que tomé un tiempo estaba pensando qué diablos voy a decir. Pero agradezco mucho la invitación, doctor Gustavo, y a todos por este día tan especial acá. Y realmente un auditorio en el que hay mucha gente que ha tenido un recorrido muy importante en el sector salud, que creo que ayudará mucho en el componente del foro. Yo me iría a una visión un poquito histórica de por qué es importante para los empresarios el sistema de salud. En los años 40, en muchos lugares del mundo y en Colombia, por empuje de empresarios y de los gobiernos y también de los sindicatos,
se generaron los sistemas de seguridad social y los sistemas de seguridad social en salud. Eso tiene una tradición histórica muy importante en la cual el empresariado a nivel mundial hizo parte del proceso de generación de un mecanismo tan importante como la seguridad social para la protección de los trabajadores y de sus familias frente a los eventuales riesgos de salud, invalidez, vejez, muerte y demás. Este proceso ha sido un proceso que ha tenido sobresaltos. Tuvimos un momento donde tuvimos un seguro social que tuvo su momento seguramente bueno, pero también tuvo su momento de desastre. En el año 90, según el estudio sectorial de salud, solamente cubría el 16.3% de los colombianos, con una inequidad brutal, porque la inequidad cubría, el sistema cubría al trabajador, a la esposa, usualmente al cónyuge, que era la mujer embarazada hasta que terminara el embarazo, y al hijo hasta el primer año. Eso era un sistema tremendamente equitativo. Nosotros hicimos como sociedad un contrato social marco general de sociedad en la Constitución del 91, y allí quedó expreso el artículo 49 de nuestra Constitución, que habla del derecho irrenunciable de los colombianos a la seguridad social. Para mí, lo fundamental de base de esta reforma a la salud es que acaba el sistema de seguridad social en salud. Reemplaza el sistema de seguridad social en salud, ese contrato social, por un contrato que ya denomina aseguramiento social, donde elimina ese trayecto, esa ruta progresiva hacia crecimiento en cobertura poblacional y cobertura de servicios, y nos lleva a un sistema que se vuelve una plataforma prestacional, donde lo único que es importante es un Estado que presta servicios sin una integración, y los recursos que aportan los empresarios y los trabajadores de Colombia, en lugar de ligarlos a la protección financiera, que ha sido el elemento sustancial del desarrollo de la seguridad social, los transforma en una simple fuente de financiación para financiar un sistema donde el gobierno, los gobiernos, y los siguientes gobiernos, de derecha o izquierda, tendrán la posibilidad de hacer un uso discrecional ad hoc de esos recursos según las prioridades que quiera establecer. Yo creo que eso como sociedad es un retroceso social crítico para nuestra sociedad. Es un echar hacia atrás muchos años, y es llevarnos a un momento, llevarnos a una situación en la cual la política social más importante que ha tenido nuestra sociedad, porque es la que dio la mayor cobertura, se va a deteriorar seguramente en un esquema que, como discutiremos más adelante, está lleno de incongruencias, lleno de fallas y lleno de una cantidad de definiciones que no tienen evidencia técnica detrás de que realmente produzcan resultados. De manera que esto es un tema que de pronto, como decía Alejandro, primero de país, de nuestra sociedad. Segundo, no es un tema solamente de la gente del sector salud. Este no es un tema de las EPS, ni es un tema de los pacientes, no, es un tema absolutamente de todos, ¿sí? Y es un tema donde el empresariado tiene que jugar un rol muy importante. Y la verdad, quiero también un poco decirlo con total desprevención, a veces los hemos sentido desde el sector salud, yo particularmente, un poquito a la retaguardia. Y esto realmente no nos da esperanza. Esto implica una transformación demasiado importante para nuestra sociedad que nosotros tenemos que abordar de una manera integral como sociedad. Usted ya se adentró un poco en la siguiente pregunta, que, bueno, voy a mantener el orden, pero usted ya inauguró buena medida el tema. Bueno, ya continúe entonces. Doctor Ruiz, hay tres escenarios, yo percibo, o percibimos muchos, tres escenarios en este momento en las transformaciones del sistema. Hay un escenario, hay un grupo que vela, podemos decir por el statu quo, por un sistema que se mantenga muy buena medida, tal como está, y la estrategia se basa en una resistencia a esperar al próximo gobierno. Hay un segundo grupo que se opone a la reforma, pero que, digamos, no es tan vehemente y
atestigua cómo se produce una reforma que en el sector hemos llamado una reforma por vía administrativa, reforma vía decretos y resoluciones. Y hay un sector que se dice, no, ya es necesaria la reforma, ya no podemos luchar contra esto, y más bien es la estrategia de mejorar el texto actual. Usted, creo que sobra preguntar en qué grupo se ubica, pero ¿cuál cree que es la mejor salida para esta coyuntura que tiene una situación como tan específica? Yo creo que uno de los problemas que tuvimos con la reforma de la salud es que por alguna razón que yo no la sé, obviamente la sabrá el gobierno nacional y estaba alrededor, fue tomada como cabeza de lanza, cabeza de playa para llevar todas las demás reformas a la salud, todas las demás reformas sociales. El gobierno la utilizó para llevarla adelante. Yo me imagino que era jugando un poco a una visión que la opinión pública se expresaba durante mucho tiempo de insatisfacción con el sistema de salud, ¿verdad? El sistema de salud no ha tenido en la opinión pública una muy buena favorabilidad, digámoslo así, que en todas las encuestas de opinión pública en general se ve, y que contrasta tremendamente con las encuestas en las cuales se evalúa la experiencia del usuario una vez utilizó el sistema. Entonces hay dos visiones realmente diferentes, y eso se ve hoy incluso en los grupos donde uno ve cómo los más fieros opositores a la reforma de salud en Colombia en estos momentos son los pacientes. Son quienes están empujando detrás porque curiosamente reflejan esa dualidad que ha existido siempre en el tema de la reforma de salud. Entonces, la reforma de la salud fue tomada como el ariete para romper la muralla de la regresividad y todo esto malo que teníamos en nuestra sociedad. Y yo creo que nuestro problema crítico es que se transformó en un hecho político. Yo lo veo uno reflejado en la visión del gobierno, en la visión de los congresistas que hacen parte del pacto histórico. Para ellos esto es una situación en la cual es esencial tener la victoria política que la reforma de la salud pasa. Yo creo que casi no interesan las demás reformas. Las demás reformas están por ahí atrás, pero no importa. Entonces, la visión, digamos, táctica del gobierno ha sido usar tanto la reforma de la salud, y cuando esto va en contra de ellos y en la ansiedad que tienen, que hoy se refleja, por ejemplo, en lo que es la relación frente a la Fiscalía y la Procuraduría, se toman medidas desesperadas, y una de esas es la vía administrativa. Lo que eso está desembocando es un caos brutal, porque realmente yo no podría decir que yo tengo una idea de cómo va a terminar esto. Es decir, quedan 2 años de gobierno y esto es de una absoluta, hoy nos tenemos un escenario de absoluta y total incertidumbre. De manera que yo creo que aquí esos 3 grupos que usted presenta, doctor Carlos, realmente no creo que ninguno tenga una claridad de qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que uno desearía? Pues obviamente yo ya no deseo, y lo decía anteriormente, hacer una reforma en este momento. En este momento es imposible pensar en que hay una reforma moderada, modulada, y que tenga, porque esto es un tema antitécnico, totalmente político. Entonces lo único que hay es un golpeteo de fuerzas, y al final de pronto ni siquiera la reforma es importante, porque lo que es importante es lo que va a estar pasando con el propio sistema de salud, con todo el desfinanciamiento y las acciones que se están tomando tremendamente desestructuradas, por encima de todo desestructuradas y tremendamente perversas frente a lo que puede ser representar nuestro sistema de salud. ¿Cuál de esos 3 escenarios puede ser más conveniente para los usuarios? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos importa? Ya voy a responder la pregunta, Carlos, pero yo quiero hacer una reflexión sobre las reformas de salud en general. Las reformas de salud son difíciles. La economía política suele ser endemoniada. Recuerdo haber leído, Fernando, cuando era ministro de Salud y Protección Social, una frase en la que un libro perdido que era sobre la experiencia reformista del presidente Obama,
que uno de sus asesores decía: todo el mundo quiere reformar la salud hasta que alguien se atreve. Ante eso, yo creo que la disyuntiva siempre me ha parecido, Carlos, que es el reformismo democrático. Aquí no va a haber una gran reforma estructural de la salud, ni esta ni ninguna otra que resuelva todos los problemas. Hay que ir cambiando, hay que ir adaptándose a unas realidades que son difíciles. La reforma de todos los días. Yo lo he llamado de esta manera: espacios de posibilidad. No, cuando es un reformador democrático como el que tiene que ser, tiene que encontrar momentos en donde uno sabe que algún tipo de reforma es eficaz y además tiene un espacio político, y aprovecharlo. Esa no ha sido la estrategia del gobierno, no ha sido la de un reformista democrático. Cuando uno habla con personas que han estado en procesos de reforma a la salud complejos, todo el mundo dice lo siguiente: una reforma estructural a la salud nunca será aprobada si no hay un consenso, si no hay una búsqueda de consenso. El presidente Obama, que ha sido tal vez el político más popular del mundo en la última generación, un político que está quedando atrás. Después de Bukele. No, de los que me gustan a mí. Porque no es a la fuerza, no es destruyendo la democracia, no es tratando de imponer una sola visión del cambio social, sino buscando espacios de posibilismo democráticos, o el mejor reformador democrático que estamos haciendo. No logró mucho, logró algo, ante una situación muy complicada. Paso a los tres escenarios. La defensa del status quo no me gusta. Es el inmovilismo, y el inmovilismo en el sistema de salud con problemas cambiantes y urgentes no funciona. No es una defensa obcecada al status quo lo que nos va a evitar este problema. Vía administrativa. Por vía administrativa se pueden hacer algunas cosas, pero no todas. Yo creo que hay mucho espacio de reforma por vía administrativa, pero yo creo que esa también es una opción. En ningún escenario posible el gobierno va a recoger su reforma y va a decir: yo voy a tratar de hacerlo por vía administrativa, como de pronto lo hicimos en algún momento. Cuando entendimos que sí, que algo íbamos a hacer de reforma legal, e hicimos la ley estatutaria, pero que no había un espacio político donde algún consenso más o menos razonable permitiera una reforma a su vez razonable. Pero eso ya está descartado en esta coyuntura. No voy a decir que sea el escenario más probable. Lo mejor sería que esa reforma disfuncional, imposible de llevar a la práctica, que salió de la Cámara de Representantes, fuera corregida por el Senado de la República. Algunas cosas son mejorables, otras había que descartar, y se llegara a una especie de consenso de mínimos, donde uno podría decir: giro directo, límites a la integración vertical, énfasis en la atención primaria. Y todo el mundo estuviera de acuerdo en ese consenso, chuleáramos la reforma y nos pusiéramos a trabajar. Porque, como he dicho yo en algunos otros escenarios, pasar reformas es importante, pero trabajar de vez en cuando también lo es. Y nos pusiéramos a trabajar en la coyuntura, en evitar la crisis sistémica, que es la preocupación más grande que tenemos todos. Desafortunadamente, ese no parece ser un escenario probable. Ese consenso de mínimos, esa razonabilidad a la hora de practicar esto que yo quiero llamar el reformismo democrático. Fernando dijo una cosa, y es: el gobierno parece haber utilizado la reforma a la salud para abrirle un espacio político a las otras reformas. Fernando, no fue así. Uno generalmente sobreestima la sofisticación estratégica de quien está gobernando. Muchas veces la gente está dando tumbos en la oscuridad y uno dice: están implementando, poniendo en práctica una estrategia. No. El hecho de que la reforma a la salud se haya convertido en el campo de batalla político, y estoy de acuerdo con Fernando, que se llegara a una situación en la cual la no aprobación de la reforma significa una derrota tan grande para el gobierno en el mes de julio o agosto, que es empezando la segunda parte del gobierno, fue un hecho casual, no fue planeado. Incluso yo diría: el hecho de que la reforma de la salud se haya priorizado en esa agenda reformista no obedeció a una lectura política sofisticada de nuestra coyuntura. Pasó porque pasó, y nos fuimos quedando atrapados en una situación que para mí es trágica. Porque si uno se pone en los zapatos del ministro del Interior, o el mismo presidente, o cualquier congresista del pacto histórico, ellos todos piensan: esta derrota política no puede darse.
porque es una derrota política tan grande, porque pusimos todas las fichas en esta reforma, que básicamente el gobierno se acabaría en agosto o julio del año entrante. No tiene una agenda bien consolidada y quedaría tan derrotado políticamente que no hay nada que hacer. Ante eso, el gobierno, ¿qué va a hacer? Todo lo posible. Y esto no se volvió una discusión sobre la salud, se volvió una discusión que está dirimiendo la gran confrontación política de Colombia. Y eso es trágico para la salud. Ahora nos decían, hablemos de temas técnicos. Pues podemos discutir las minucias técnicas, pero este es el cuadrilátero político de Colombia en este momento. ¿Qué podemos pedir nosotros? Razonabilidad. Que la salud no se convierta simplemente en un instrumento de esa gran batalla política que se avecina. Voy a dejar ahí para darle un poquito de tensión dramática a esta conversación, pero ahorita volveremos sobre qué creo yo que puede pasar antes de esta batalla política que se avecina. Doctor Castellano, resistencia total. Los que me conocen saben que yo soy pragmático, yo soy pésimo bailarín, pero cuando mi señora da la orden que hay que salir a bailar, bailo lo que pongo. Entonces, y eso lo he aprendido desde muy chiquito, por azares del destino. Yo he estado dirigiendo servicios de salud casi desde antes de graduarme, con la Cruz Roja, yo en proceso. Lo que aprendí es que la reforma y la política, más en un país de pensamiento mágico sobre la formulación de leyes, pues sí, nos afecta, pero al final lo que le hace es a uno menos o más difícil el trabajo, pero la realidad es que hay seres humanos que no deben enfermarse, que se enferman, que nos tenemos que atenderlos. Y eso implica que hay que bailar al ritmo que suena. Entonces, y aquí esa es la primera reflexión de lo pragmático. La segunda que es, y aquí sí como director de una obra de la Compañía de Jesús, el provincial, el padre general de la Compañía de Jesús, cuando vino a Colombia, nos dio un mensaje clave. Digo, tengamos mucho cuidado porque hay que estar en las fronteras y defendiendo la sociedad, pero evitando los tres males graves del mundo y en especial de América Latina: la posverdad, el populismo y la polarización. Entonces, entrar a polarizar pues es absurdo entre esos tres escenarios. Nosotros la decisión que hemos tomado como hospital, que lo trabajamos en la asociación, es que la realidad es que va una reforma. Y que en vez de esperar, como algunos dicen, eso se va a caer porque la Corte dice, es probable, y hay escenarios y análisis que dicen que la posibilidad de que se caiga es altísima. Pero, ¿y qué tal que no se caiga? Entonces, ¿qué es la actitud? Incluso ya hemos tenido reuniones, Pacho Manrique, fundador del foro, me invitó a una reunión y les digo a ustedes, por favor, ayúdenos a llegar a los senadores, porque el paso que sigue, lo pragmático es que la música que está sonando es un Senado que tiene la Comisión Séptima primero y luego que en plenaria analizar la reforma. Además de lo que han dicho, que hay que concretarla, porque es que hay dos temas que nosotros, digamos, desde a los prestadores nos preocupan. La falta de claridad sobre la relación contractual, eso no queda claro. Y segundo, la falta de responsabilidad común sobre el colectivo del dinero. Dos temitas, o sea, si uno no hace que las redes de servicios con la gestora y los prestadores seamos responsables de las UPCs de la población que nos asignan, todo el mundo se dedica a gastar, lo cual para el que tiene visión de corto plazo es muy rico, pero lo que se va a llenar es de facturas porque en 6 meses se acaba el presupuesto del año o un poquito antes y todos nos quedamos ahí sí que peor. Entonces, ese es un tema concreto, o sea, la reforma no puede romper algo que era un equilibrio responsable sobre el dinero público de la salud, aunque eso vamos a hablar más adelante por lo que vienen las preguntas. Entonces, ese es un tema concreto, pero hay que hablar con los senadores, porque sí se puede ir cambiando. Ya hemos redactado cosas y hemos trabajado y estamos trabajando en eso. Y el tema es cómo, o sea, puede que uno baile mal, pero lo peor es decirle a la señora que no va a bailar porque ahí sí se fregó para toda la vida. En cambio, en este momento, si no hablamos con los senadores, si no llevamos los mensajes claros de lo que hay que cambiar ahí para que sobre la redacción que va la cambiemos, somos corresponsables por inacción de lo que pase después. Puede que no nos hagan caso, eso nos pasó en la Cámara. ¿Sí? Puede ocurrir, pero algo pasó y sí hubo algo de caso, el trabajo de las gestoras. O sea, lo que pasa es que la gente a veces habla, nosotros como otra determinación que tomamos, incluso lo hablamos en el clúster de salud y en el foro de Mauricio, que nos ha acompañado en esos trabajos, es, oigan, no especulemos, no trabajemos sobre lo que dicen en X, porque uno critica a alguien que se la pasa gobernando por X y toma decisiones sobre X. No, hay que leer las gacetas del Congreso y comparar lo que entró con lo que salió y proyectar lo que tiene que ir. Entonces, lo práctico es que en este Estado democrático, con todas sus dificultades, un día hablando con una senadora de la oposición decía, no, es que algunos lo que están es subiendo el precio de la acción, los senadores, ¿no?
Entonces yo decía, pues bueno, pero nosotros también tenemos que llegar a cómo, porque la realidad es que en el Senado está y que tenemos que trabajar con los senados. Primero la Comisión Séptima, pero con todos ir proyectando para que cuando la reforma se mueva, las redacciones que son de puntos específicos se puedan modificar para hacer distinto, más sostenible y responsable el sistema. Ese es el tema. Yo no le puedo jugar a ningún escenario. El que toque lo voy a bailar, donde esté en ese momento. Pero prefiero irme aprendiendo a bailar lo que puede ocurrir ahí e influir sobre quien está escribiendo la partitura. Doctor Puerto, 3 escenarios. Bueno, como vieron que es conversación de amigos, creo que uno debe agradecerle a mi papá haberme hecho hincha de Millonarios, porque eso me ha permitido trabajar la residencia desde muy niño. Entonces eso es valioso. Han sido 3 quiebras en estos 25 años como empresario, 3 quiebras para recuperar la organización y salir adelante. Entonces, mantener el status quo es imposible. Esto termina finalmente en las personas. Las empresas se quiebran, es un NIC, pero usted finalmente le queda debiendo a los trabajadores. Entonces la gente finalmente en donde termina sosteniéndose. En este proceso ha aguantado más de 18 aseguradoras cerradas. Cerradas significa quebradas y la plata perdida. Ha sido todo un proceso para volver a sacar la cabeza y salir adelante. Hoy no estamos en un escenario mejor, entonces mantenernos como estamos es absolutamente imposible. Los temas vía administrativa pues finalmente quedan con una sola visión, de una sola parte, y es la parte de quienes consideran desde el gobierno a dónde es que deben hacer los esfuerzos. Entonces coincido, como lo dice Julio, que la mejor alternativa que parece ser que tenemos y donde debemos hacer el intento y donde nos debemos colocar nuestros esfuerzos está en el Senado, está en entender lo que está en juego, está en entender lo que nos va a pasar, entender qué debemos proteger, como decían por ejemplo, el no fraccionar la UPC, ese valor que tenemos derecho cada uno de los colombianos, el hecho de dividirlo en cuentas o subcuentas significa quizás, como decían, la discrecionalidad para que después cualquier gobierno, este voto, el que sea, lo utilice de una manera diferente, y eso no es posible. No podemos irnos hacia atrás. Entonces coincido en que necesitamos entender los elementos fundamentales y necesitamos intentarlo en el Senado. Es el único camino que tenemos. Si nos quedamos como estamos muertos, rumbo al abismo, son vidas las que están en juego. Si nos quedamos solo desde el punto de vista administrativo, es exactamente lo mismo. Luego, no sé si salga, no salga, pero hay que intentarlo, y creo que el llamado de Julio de cómo contribuir, busquemos enriquecerla. El Foro de Presidentes tiene una característica, que ha salido Parquesoft, ha salido Conect, ha salido conversaciones del futuro alrededor de fortalecer la educación. Necesitamos hacer lo mismo alrededor de la salud. Necesitamos colocar nuestra capacidad nosotros somos constructivistas, nos interesa el ser humano. Tenemos, el ministro hablaba en la audiencia del viernes en Villavicencio, el sábado, perdón, hablaba del capitalismo con corazón, y yo creo que aquí somos empresarios que trabajamos en el ser humano. Llevamos 3 años dedicándole todos los lunes, desde las 7 de la mañana a las 9 de la mañana, cómo hacer empresas más humanas y más conscientes. Entonces, no nos quedemos cortos, y creo que de aquí puede salir un llamado también a otros sectores empresariales, y quizás al más grande de este país, como la ANDI, porque es que tenemos que entender que no está en juego solamente la salud, está en juego todo el país, y no hacer las cosas y quedarnos callados nos va a pasar la factura. El doctor Luis quiere decirte algo. No, yo no quiero decir algo al doctor, sino un poco mi posición frente a lo que he escuchado, que yo quiero dejar un poquito expresa en este sentido. Yo creo que pensar que esto se va a definir de una manera razonable, racional, en el ámbito de un Congreso de la República, con un desbalance tan grande como el que hay entre un gobierno lleno de recursos y lleno de posibilidades, ¿sí? Y unas personas que de buena voluntad, con dentro del gobierno estemos discutiendo desde la razonabilidad, ¿eso va a llegar a un buen puerto? Yo no tengo ese pensamiento. Me da pena decirlo, pero yo no lo pienso así. Yo creo que este momento en el que estamos es un momento donde estos 3 escenarios son uno solo. Es una victoria política.
Y es una victoria política a costa de un sistema, sea lo que sea, no importa el sistema. Es decir, hay hechos fehacientes de que al Ministerio de Salud, al Gobierno Nacional, no le interesa realmente el tema de la salud. Tenemos que hablar de las vacunas, de la vacuna regular, y que a la salud pública no interesa. ¿Cuántas demostraciones adicionales necesitamos? Yo creo que este es un momento en el que nos toca, en esos escenarios, poner puntos de discusión y de confrontación dentro de lo que democráticamente y legalmente es factible. El Congreso es un escenario, pero por la vía administrativa hay que desarrollar toda una estrategia de litigio estratégico para poder hacer que esa vía administrativa se diluya. La declaración de la Corte Constitucional en esta semana pasada tiene más impacto y más valor que todo lo que hemos discutido durante todos los meses pasados. Por Dios, ese acto de la Corte Constitucional es muy importante. Ese auto, el auto 3881. Otro elemento fundamental, en términos de comunicación, nosotros estamos tremendamente retrasados. Es decir, estamos con un gobierno nacional que tiene todo el músculo para lanzar por los medios de comunicación, y lo vamos a ver en estos días que vienen, campaña ligando las vacunas con la reforma a la salud, un tema de desinformación brutal. Entonces yo creo, y frente a ustedes, señores empresarios, quiero dejar absolutamente claro, tenemos que tener una actitud activa, no solo en el escenario del Congreso, sino en todos los escenarios, para lograr que esto realmente llegue a un nivel de razonabilidad. El gobierno está dando demostraciones fehacientes que la única forma de transacción con la sociedad que entiende es la confrontación en la calle, y a eso ha llamado todo el tiempo. Entonces nosotros no podemos esperar que realmente con esa visión de acción política, nosotros realmente trabajando uno a uno y llegando al oído de unos senadores que claramente tienen unos valores muy particulares, vamos a lograr realmente agenciar este tema. Yo soy profundamente pesimista en eso, no pesimista, realista frente a lo que eso significa. En un minuto, doctor Puerto. Doctor Javier, ¿quiere? No, si quiere, yo espero el turno de la otra pregunta para no desarrollar. Doctor Puerto, en un minuto, penúltima pregunta. Transformación de las EPS en gestoras, que se traduce en que las EPS dejan de ser aseguradoras y se convierten más bien en una especie de administradoras y organizadoras de la red. ¿Cómo desde la prestación? ¿Qué riesgos ve desde la prestación? La misma pregunta para todos, por favor, un minuto, que ya estamos cerrando. Un minuto. Bueno, creo que el riesgo es todo, porque no están claras los roles. Entonces, si nos fuéramos a ver el texto de la reforma, es la combinación, o más bien, la conjugación del verbo yo coordino, tú coordinas, él coordina, nosotros coordinamos, todos coordinamos, y al final nadie coordina. Entonces, me preocupa muchísimo ese tema, porque finalmente, por un lado dices, ¿cómo haces para que las EPS sigan siendo aseguradoras cuando no definen la prima, no definen las coberturas y no escogen la población? Complejo. Pero por otro lado dices, ¿cómo hacemos para que haya un único aseguramiento desde el punto de vista del Estado cuando no están claros los roles y los controles? Si nos pusiéramos a sumar aquí la cantidad de dinero de los colombianos que se nos han robado del sistema de salud, de instituciones que ya no están en el sistema y que quizás están riéndose del escenario en el que estamos, complejo. Entonces, no veo controles, no veo claridad en los roles, y creo que de esa manera la preocupación pues sí es toda. Doctor Javier. Yo estoy aquí en esta mitad y voy a tratar de interpretar un poco la conversación que estamos teniendo. Ustedes están preocupados. Yo creo que están de acuerdo en que ese texto que salió de la Cámara no define los roles claramente, y que esa definición de los roles claramente no es simplemente un asunto técnico menor, es el que define la viabilidad futura del
del sistema de salud. Esa preocupación la compartimos todos. Fernando tiene una visión política, está diciendo: no creo que haya flexibilidad programática, no creo que haya un espacio político, un ámbito político para que esta preocupación sea tenida en cuenta por los agentes políticos y por lo menos en los aspectos más problemáticos, definitorios, se logre un acuerdo razonable. La estrategia de Fernando es elevar el debate, que la sociedad civil de alguna manera alce su voz y que los pesos y contrapesos institucionales que en Colombia tienen que proteger el derecho fundamental a la salud se pronuncien. Toda esta discusión a mí casi que me afecta personalmente porque yo he estado metido en este enredo un año. O sea, ese librito que ustedes tienen ahí cuenta una historia de que yo creí en algún tipo de flexibilidad programática. Y cuando yo trato de decir que servir puente entre estas dos preocupaciones, en mi vida yo siempre he dicho que uno tiene que mantener un sesgo por la esperanza. O sea, que seguir creyendo de alguna manera. Pero cuando trato de ser realista, yo digo, esto va a ser muy difícil, porque esta es una discusión que se ha planteado en unos términos políticos tan fuertes, que no sé a dónde va a terminar. Yo creo, Fernando, que cerrar la puerta con un doble candado definitivamente a que el Senado valga es complejo. Yo creo que hay que seguir insistiendo en ese ámbito. Y yo creo que, sí, hablar con los senadores, ver a ver qué pasa. Yo no soy del todo optimista en lo que puede pasar allí, pero hay que hacer esa vuelta. ¿Qué es lo que nos preocupa a todos aquí, Carlos? Y es que mientras resolvemos este dilema tan complejo de una reforma, el sistema se está desbaratando todo el tiempo. Hay una especie de entropía acelerada que está llevando a la destrucción de capacidades. Entonces tenemos que mantener esa doble condición de negociadores de un lado y, como lo digo yo en el librito, quizás de agitadores, y demostrarle al país lo que está ocurriendo todos los días. Es difícil tener esa doble condición, pero yo creo que no tenemos alternativa quienes estamos inmersos en este debate que tener esa doble camiseta. No vamos a cerrar completamente la puerta. Yo creo que tenemos alguna idea de qué es lo neurálgico. ¿Qué es lo que me preocupa a mí, Julio César? Que yo veo al gobierno diciendo es el control público de los recursos, la línea roja. Y el control público de los recursos significa que las gestores nunca van a tener un papel claro en el aseguramiento. Y de ahí como que se nos desbarata el sistema de esa posición. La salida, no hay una sola, seguir luchando. Seguir llamando la atención, seguir defendiendo las capacidades que ha construido el sistema, seguir conversando entre nosotros y seguir buscando una salida que ustedes ya lo intuirán, va a ser imperfecta, pero estamos aquí esta mañana porque nos gusta habitar el mundo lo imperfecto de alguna forma, y las salidas políticas nunca van a ser las mejores, pero ahí estamos. Es una encrucijada, un momento difícil, y seguiremos en la lucha. Doctor Castellanos, y ya voy a hacer la palabra. Dos puntos. Uno, el seguro, la seguridad social en salud nunca ha sido un seguro privado ni ha sido un seguro. Por eso yo prefiero en todos mis textos escribir entidades administradoras de plan de beneficios, porque uno ni fija la prima, ni no tiene forma de seleccionar el riesgo, le llega lo que sea, le cargan, el que es ineficiente se le muere, la gente o está a punto de morir, se lo liquidan, porque no les prestó servicio, se lo pasan a alguien bueno para que le cargue. Bueno, entonces, pero por lo menos contratan, ¿no? No, por eso, pero no es un aseguramiento privado como en la teoría de seguros dice, que ustedes muchos lo conocen, ¿no? Porque trabajan en esas líneas. Es una administración de planes de beneficios, o sea, pero el seguro siempre ha sido público y el Estado ha tenido que controlarlo vía giro, vía estudios actuariales que no se hacen, o al menos los estudios de capacidad de la UPC, los giros, cómo se va a hacer, que eso es un lío para los que han estado sentados allá, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Eso es fácil decirlo cuando uno pide, pero cuando le toca dar, ahí eso es una cosa compleja. Y segundo, pues que el Estado a través de la SUPER controla lo que viene. Incluso hay un plan C que lo estamos trabajando en Bogotá, lo hablamos en el grupo Empalme de la Secretaría de la Alcaldía de Bogotá,
y lo estamos trabajando en el clúster de salud. Y es que si se empoderan con la reforma, que todavía no tenemos muy claro, pero parece ser que se empodera la parte territorial, pues nosotros somos Bogotá, Cundinamarca, y estamos organizando cómo en un escenario trabajamos todo el equipo Bogotá, Cundinamarca, Ciudad Región, y metiendo como un punto destacado a Soacha, porque Soacha es 1,5 millones de personas que limita con Bogotá, para ver si se da ese escenario, cómo aprovechamos las capacidades y la coordinación que hemos logrado en el distrito. O sea, claro, otra vez, yo no bailo salsa, pero si me toca salir más o menos, miro cómo voy a mover los pies el día que me toque. Y el escenario C es eso, cómo empoderamos lo territorial para un escenario de eso. En Cundinamarca tenemos municipios, nosotros tenemos trabajos, cuando Fernando era viceministro nos acompañaba a San Juan de Río Seco, donde trabajamos toda la realidad territorial de un municipio de estrato, categoría 6, como se llama en el tema de municipios, y esa es una realidad que está en el departamento de Cundinamarca. Y Bogotá también tiene la cola que limita con el Huila del Páramo de Sumapaz, de esa región. Tenemos afortunadamente como territorio toda una variedad que nos va a permitir en el escenario que sea ser mejores. Entonces, como distrito tenemos una opción que es muy importante. Tristemente, ese escenario de organizarnos territorialmente y fortalecernos territorialmente, de nuevo le va a pegar a las regiones más aisladas, corruptas y menos bien administradas del país. Como vimos en el Chocó cuando estuvimos, ¿se acuerdan? En una audiencia de la Corte Constitucional, que yo de bocón le digo al ministro que estaba listo a tomar en la administración el Hospital San Francisco de Asís, y delante de la Corte y un montón de gente, pero la manipulación político-corrupta de allá no nos permitió, nos hizo imposible hacer eso de tomar en la administración de San Francisco. Sí, en ese paseo, no lo logramos, pero eso es Colombia, y tenemos que trabajar para el país que tenemos, no para el país que soñamos. Muchas gracias. Como este es el espacio de ustedes, voy a darle la palabra a nuestro anfitrión y me voy a tomar un atrevimiento. Dale. Si hay tiempo, me gustaría formular la última pregunta, después de que todos pregunten. Bueno, Hemos estado muy bien Bien. pasionales. muy pasionales, no. Yo Hemos tomado trato siempre de recoger algunos temas, doctor Ruiz, doctor Gaviria, de la conversación, para darle marco a las preguntas y de paso invito a que se animen a hacer las preguntas. Estoy feliz de ver esta sala llena y les agradezco a todos su presencia. Y mientras que yo doy un marco a las preguntas, me gustaría invitar sobre todo a la gente que está en salud, a las personas, a las empresas que están en salud, que se animen a formar parte de este conversatorio, sobre todo, mientras que yo voy a dar algunos pincelazos de cosas que me llamaron la atención. El doctor Gaviria decía, Alejandro decía que era una especie de negociadores y agitadores a la vez. También hablaste del cuadrilátero político más importante del país, y el doctor Ruiz decía, y la salud como excusa. Se queda uno tremendamente preocupado. Doctor Castellanos decía, bailar con la que toque, antes de que la señora se ponga brava. Esas posiciones. Álvaro decía una participación más activa del empresariado y las comunidades empresariales y de todos, que ha sido como una invitación también de todo el panel y tuya, Fernando, también de que nos hagamos parte. Y esto es un poco el ejercicio que estamos haciendo hoy, y es la búsqueda de cómo hacernos parte de la solución. Yo no sé si la invitación a que conversemos con los senadores sea que nos hagamos parte de lo público sin volvernos políticos, sea y de tener una participación más activa del empresariado en general, sea el camino. Pero yo sí creo, y con esto cierro mi arquitectura de lo que estoy tratando de decir, y es lo que tú dijiste, Alejandro, conservar la esperanza. Yo creo que todos los días, y yo todos los días hago mi reflexión de que no quiero volver a escuchar noticias porque no me gustan, y lo primero que hago es poner la noticia a las 5 de la mañana todos los días, porque creo que como en mi caso y en el de todos,
y en la comunidad que represento, lo último que queremos perder es la esperanza en este país, en lo que somos, en las instituciones, en el empresariado, en el tejido empresarial, en el aparato productivo, en los seres humanos, Álvaro, que somos nosotros en el Foro de Presidentes, seres humanos vestidos de empresarios, seres humanos vestidos de lo que sea, pero al final, seres humanos que queremos un mejor país, una mejor sociedad, una mejor estructura empresarial. Así que, si me regalan sus manos levantadas, voy a darle la palabra. Voy a empezar contigo, Marta Clemencia, si me lo permites. Manténganme la mano levantada, por favor. Después voy a ir con Anita, para que tengan en mente. Fabio, voy contigo, de tercero, y voy contigo, muchacho, de cuarto, ¿vale? Les voy a pedir que se presenten y después vemos cómo vamos con la otra tanda. Se presenten el nombre, a qué comunidad pertenecen, si es a la nuestra o si son invitados o en qué sector están. Marta Clemencia. Marta Clemencia Rodríguez, Foro de Empresarios. Muchas gracias por tan importante conferencia o diálogo. La verdad que el foro también me parece espectacular, de todo corazón, gracias. Me parece que, y perdóneme, voy a empezar diciendo que estoy un poco en desacuerdo con esa posición de que el sistema sea un sistema público, ya que realmente debería ser un sistema mixto, ya que en él participan el empresario con un aporte, los trabajadores y el gobierno, que a veces no lo paga aquí. Entonces discrepo un poco de eso, pero además siento que ese camino de acercarlos a los senadores, cuando realmente en su gran mayoría están patrocinados por el gobierno, con la mermelada que todos sabemos que ha sido muy claramente expuesta, pues me parece que tal vez no es el camino. Ya ha habido pronunciamiento de grandes economistas del país, de personas eminentes, y realmente no ha habido ninguna atención. Entonces yo no creo que ese sea el camino. Como empresaria, siento que no se necesita una reforma ya. Siento que el gobierno está acabando totalmente el sistema de salud. O sea, no se requiere ya una reforma. Según ustedes, ¿cuál sería realmente la posición y la actuación de los empresarios? Porque también estoy de acuerdo en que nosotros hemos sido un poco débiles, conformistas con nuestros resultados, egoístas un poco, miramos nuestros éxitos, trabajamos porque nuestros trabajadores estén muy bien, sus familias, pero realmente no hacemos un poco más allá para meternos en este tema que de verdad hoy afecta a nuestro país en todas las dimensiones. Y desde luego el tema de salud es el tema social más difícil, más complicado que nos está tocando. Gracias, Marta Clemencia. ¿Cómo quieren? ¿Alguien quiere responder? Recogamos tres preguntas. Sí. Bueno, váyanlas apuntando, por favor. Creo que íbamos con Anita. Sí, muchas gracias, Gustavo. Qué rico tenerte acá, Anita. Mil gracias a ti y a Caro, gracias por organizar este espacio extraordinario de nuestro panel, porque nos inspira y nos honra tenerlos aquí. Mil gracias. Ana María Piñero Ricardo, rectora de la Corpas, educadora en salud, y me parece que desde esta perspectiva estamos llegando a un momento en el cual desde esta mirada quiero hacer más que una pregunta, una invitación. En el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, que es dirigido por otro ilustre exministro, Augusto Galán, a cuyo consejo pertenecemos el doctor Ernesto Urdaneta, yo, el doctor también es profesor copista médico y director del ecosistema de innovación de la universidad, hemos llegado a una conclusión: vamos a tener que movilizarnos. Es a través de la movilización, nos están invitando a movilizarnos, ¿no? A todos los colombianos, pues movilicémonos, efectivamente honrando todas estas posturas y estos espacios que hay que seguir en el marco de la esperanza, a los que hay que seguir apuntando. Pero allí, en nuestra última sesión, decíamos, es por ahí. Y nosotros como empresarios tenemos un número muy importante de colombianos, esos mismos colombianos cuya salud queremos cuidar. Y desde luego, desde nuestro liderazgo, saben que yo nunca me imaginé
y creo que en el Colegio del Sagrado Corazón, en donde estudié, jamás se imaginaron mis monjitas pues que yo iba a estar invitando a la movilización. Muy bien, Anita. Hoy siento que tengo que hacerlo, tenemos que hacerlo, porque es la única forma en que nos escuchen. Y desde luego nosotros como líderes creo que podemos tener la ascendencia para hacerlo de manera civilizada, de manera culta, por supuesto, pero movilicémonos. Y comprometida, ¿no? Por supuesto. La movilización es con compromiso. Con compromiso. Esa es la invitación. ¿A favor? No. Va a movilizarnos para que estos temas que hemos, digamos, aquí recogido a través de nuestros ilustres panelistas y lo que cada uno de nosotros desde su perspectiva, su sector, su experiencia conoce, le apunte a un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que se logre un sistema de salud que le apuesta a aquello que, como bien lo dice Fernando, es el señor ministro Fernando, es la salud y la vida, ni más ni menos. Así entonces, si no apostamos a aquello que haga viable la salud y la vida más allá de polarizaciones políticas y demás, estamos fregados y fritos. Esa es la propuesta. Una movilización a favor de la salud y la vida. Esa es la invitación. Gracias, Anita. Gracias. Vamos con la otra pregunta. ¿Quién estaba en la lista? Fabio. Bueno, Para muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos los panelistas por atender esta invitación y por habernos acompañado. Mi nombre es Fabio Guillermo León, miembro del Foro de Presidentes, presidente de una empresa que lleva 33 años en el mercado. Empresa que conoce un poco durante 13 años, llamémosla así, las tripas del Seguro Social antes de que la liquidaran en el 2015. Y conocí mucho de la problemática porque nosotros participamos en el tema del recaudo de todo lo que eran los aportes de bonos pensionales, aportes de salud, aportes de las cuotas partes, y conocimos pues el intríngulis un poco internamente de cómo funcionaba todo esto. Yo pienso que hay que comenzar por una reflexión que yo se las hago a todas las personas con las que tengo esta charla sobre el tema de la salud, y la comparación más, creo que oportuna siempre es el tema del COVID. ¿Por qué el tema del COVID? Porque todos lo vivimos, porque todos lo sentimos, porque primero estaba muy lejos y después llegó a la puerta de nuestras casas. Y yo les dije, mire, este sistema que tenemos hoy, que hoy se está derrumbando, como lo estamos esbozando acá, atendía todas las personas indiscriminadamente, todas las personas que llegaran a pedir un servicio de atención por tema de COVID. Pasaron tanto las que llegaron por urgencias y volvieron y salieron, como aquellas que entraron a UCI, de las cuales nosotros tuvimos un compañero muy cercano que estuvo 1 mes y medio en esa situación. Y todas salieron sin pagar un peso. Un peso. Yo tuve un primo que se fue con todas las enfermedades de base, se fue para Estados Unidos en diciembre del 2020, y en el viaje se le prendió el COVID. Duró 1 mes y medio hospitalizado en San Francisco, en Los Ángeles, perdón. Le costó la cuenta $180,000 el tratamiento. $180,000. Mientras aquí gente conocida de nosotros no pagó ni un peso, allá le facturaron $180,000 a él, de los cuales tuvieron que acudir a aquellas fundaciones en Estados Unidos que auspician temas de estos de salud cuando las personas no tienen cómo cubrirlos, y terminaron pagando $25,000. Y ese caso se lo coloco a todos con los que hablo del tema del sistema de salud. Yo les voy a decir una cosa también para recordarnos
a los que conocimos el seguro social en operación. Yo iba con mi mamá a las 3 de la mañana para pedir una cita médica, para que le dieran una ficha. El centro de atención que le correspondía a ella era en la calle 68 abajo de la Caracas, que era lo que están planeando los centros comunales de atención por el tema de la zonificación, etcétera, etcétera. A las 3 de la mañana teníamos que salir para que el Seguro Social la atendiera. A las 3 comenzábamos a hacer la fila y a las 7 de la mañana comenzaban a repartir la ficha. Y a las 7 de la mañana el vigilante le decía: hay 25 fichas y el que se quedó por fuera se quedó por fuera. Y así es. Entonces, con estos ejemplos, yo quiero preguntarle al doctor Alejandro si esto, después de que nosotros lo aceptemos así como viene y como nos va a tocar subiendo en ese bus, ¿cómo después vamos a recomponer esto si el control va de nuevo a depender totalmente del Estado y un control político de personas que en un momento dado van a tener que resolver el manejo de los recursos y cómo vamos a hacer para que esos recursos lleguen realmente a donde tienen que llegar para la financiación de la salud, que es el bien más preciado constitucionalmente de los colombianos? Gracias, Fabio. Vamos a cerrar contigo, Santiago. Preciso con la pregunta, por favor. Buenos días a todos. Santiago Hidárraga. Yo pertenezco al Foro de Presidentes, trabajo en una empresa del sector salud hace alrededor de 6 años. Somos prestadores de servicios subespecializados en Bogotá y alrededores. Yo simplemente tengo una pregunta muy puntual, y es como que entre ustedes que pues, conocen bastante bien el sistema nos puedan dar una ilustración de 3 escenarios así. ¿Qué puede pasar más o menos en 6 meses, en 1 año y en 5 años? ¿Por qué lo pregunto de esa forma y tan pragmática? Estamos en un momento de planeación estratégica la mayoría de empresas, y yo creo que el paisaje es bien distinto de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año y de aquí a 5. Y yo creo que avisorarlo de esa manera cuando el futuro es tan incierto, de pronto es la forma más adecuada para saber cómo pararnos en cada momento. Gracias. Gracias, Santiago. Señores panelistas, tienen la palabra como consideren mejor. Julio. Una cosa importante, el foro siempre he oído cuando estuve en la discusión que si nos metemos en política, ¿no? Y miren, si uno no se mete con la política sí se mete con la política. Siempre. Cuando uno elige o no elige, cuando apoya o no apoya a un candidato, cuando participa o no en los procesos políticos. Y recuerdo, y les voy a citar porque era claro, como el tipo tiene maestría en estudios políticos, está convenciéndonos. Yo cierro porque yo fui el encargado del discurso de mi promoción, donde dije: no olviden que independiente de la disciplina en la que venimos, las grandes decisiones de los países son políticas. ¿Sí? Siempre. Por muy técnico que uno sea, carreta, las decisiones son políticas al final, en todos los estados del mundo, y en una parte del mundo. Primero. Segundo, y les voy a citar lo que le oí al presidente de la Cámara de Comercio del Perú hace ya varios años en un foro de América Economía. Decía: miren, lo grave es que los empresarios formales, decentes, le damos la espalda a la política, y el empresariado informal y delincuente se inmersa en la política. Y él decía: todos los presidentes de este país están en la cárcel, excepto este último. Llegué a Colombia, de los 8 días también lo metieron. Pero el mensaje que él hacía, y no le pararon bolas, como ustedes ven en Perú y como está ahora, era que si el empresariado formal, decente, no se mete en política de forma seria, le está dejando de cooptar ese espacio a otros tipos de empresarios. Entonces no sigan haciéndose esa pregunta boba, que si nos metemos o no nos metemos. No le podemos dar la espalda a la realidad del país, y hay que trabajar. Pero claro, y aquí Néstor me decía algo al comienzo, dice que la gente dice que esto es como una corraleja. Sí, hablemos de que es una corrida de toros, algo que embiste y algo que torea. Pero en una corraleja nadie está organizado, todo el mundo se mete, hace bulla, se meten unos más borrachos, otros menos borrachos. Yo soy antitaurino, pero por eso, aprovechando lo que me decía Néstor, oiga, pero el toreo de verdad es un personaje que se entrena, que hace ejercicio, que conoce los toros, a veces son dueños, como César Rincón de ganaderías. Tiene una cuadrilla, alguien que sabe cómo. Uno no se va a hacer peleas ni a hacer movilización, tiene que tener claro qué, hasta dónde y cómo. Entonces no hay que salir a pelear, a enfrentarse el toro como en la corraleja. Si de verdad vamos a torear, hay que tener cuadrilla, hay que tener plan, y ojalá un buen pasador de fondo. Gracias, Julio.
Doctor Gaviria. Voy a tratar de contestarle dos preguntas concretamente sobre los escenarios. Hay un elemento trágico en todo esto para el sector privado, y es cuando los problemas en la salud, sobre todo aquellos problemas de sostenibilidad o financieros que van a seguir creciendo, comienzan a crecer, el ajuste se hace contra la gente. Entonces, en el escenario de 6 meses, lo que probablemente va a pasar es una estrategia de supervivencia de muchos de los agentes del sistema, donde quienes van a salir perdiendo son los pacientes. Y yo veo ese deterioro gradual en contra de los pacientes en un escenario de 6 meses. En un escenario de 1 año ya puede ocurrir discontinuidades o quizás eventos más fuertes, por ejemplo, la salida de una de las EPS importantes del sistema que lleve a una crisis más compleja, ya una crisis de atención, no gradual, mucho más visible para la sociedad. En el mundo actual, cualquier escenario de 5 años es ciencia ficción. No estamos hablando de riesgo a lo que uno puede asignarle una probabilidad, estamos hablando de incertidumbre. No hay forma de saber, y lo único que podemos anticipar es que lo que vaya a pasar en 5 años va a estar definido por eventos que van a ocurrir de aquí a allá que no son anticipables. Esto es, estamos dando tumbos en la oscuridad. Este es el mundo que nos tocó vivir y con el del que tendremos que adaptarnos. Yo veo que todas las preguntas están girando alrededor de lo mismo, nos resignamos a que el sistema político de Colombia no funciona definitivamente y que el futuro del sistema de salud en Colombia va a estar dirimido por fuera de cualquier discusión razonable que tenga en cuenta un análisis objetivo de lo que está en juego. Cerramos esa puerta de manera definitiva. Si uno analiza la realidad política del país, probablemente lo lleva a eso. Y a mí le voy a dar ejemplos concretos. Simplemente tenemos un sistema político disfuncional. En el Partido Verde, que es un partido supuestamente del centro político razonable, coexisten los grandes opositores de la reforma y los grandes defensores de la reforma. ¿Eso qué nos muestra? Que ese sistema político está vuelto nada. En el Partido Liberal, el director o presidente, un expresidente que además tiene que ver mucho con la Ley 100 y con este legado de la Constitución del año 1991, que uno diría ese partido está movilizado en defensa de este legado. El presidente saca una carta, un comunicado, plantea unas preocupaciones. Sus delegados en el Congreso de la República, representantes a la Cámara y senadores, nada tienen que ver con eso. Actúan como si eso no existiera. ¿Eso qué demuestra? Pues que la política no funciona, que de pronto la podemos ver de su lado más cínico como unos señores medio independientes a los que le dan un aval, donde no existe ninguna discusión ideológica, que llegan al gobierno con un objetivo, es conseguir recursos públicos para poder reelegirse en la próxima elección. Y no hay nada. Pero esa visión completamente cínica, yo creo que hay que matizarla un poquito, ponerle un asterisco, un segundo asterisco, notas de pie de página. Porque yo creo que también tenemos que aceptar que hemos tenido algún debate en el Congreso. Y este debate de la reforma de la salud duró 1 año en la Cámara de Representantes. Eso no se daba antes. Y vimos muchos argumentos y vimos algunos representantes en la Cámara que son poquitos cuantitativamente, pero que han tenido un peso en la opinión que ha llamado la atención. ¿Y qué vamos a hacer en el Senado nosotros? Seguir participando de manera oblicua en el debate, seguir llamando la atención, no resignarnos a una realidad que parece completamente evidente, y es que nuestro sistema político no funciona definitivamente, esperando que funcione y que se llame la atención, y que si esto se aprueba de espaldas al país, esto es, que ninguna de estas preocupaciones se tiene en cuenta, vamos a tener que dar un debate también sobre la política, sobre cómo funciona nuestro sistema político y sobre esta contradicción o paradoja absurda de que se dicen unas cosas en la política pero se actúa de manera opuesta. Y quizás si eso es así y es tan evidente para el país, de ahí puede salir
también una reflexión sobre nuestra democracia y nuestro sistema político, porque no nos vamos a quedar inermes ante lo que es un tema absurdo. Termino con esto, la movilización. Yo fui ministro de Salud por 6 años. Fernando me acompañó 4 de esos 6 años. La situación tampoco era fácil. El debate no estaba en el público, nosotros dábamos unos debates y Carlos estuvo también allí. ¿Cómo me sentía yo? Solo. Los agentes del sistema, cada uno protegiendo su pedacito. La metáfora que estaba en mi mente era la misma. Aquí tenemos una piñata que todo el mundo quiere quebrar con la esperanza de recoger la parte más grande del piso. El sector no estaba unido. Cada uno pensaba en su pequeño ámbito. Había grandes desafíos institucionales. Los organismos de control que debían actuar con algo de razonabilidad no lo hacían. Digo todo esto porque cuando tú dices hay que movilizarnos, yo veo un elemento positivo en todo esto. Y es que por primera vez yo veo cierta unión y cierta conciencia en la sociedad, una toma de conciencia colectiva que ocurre que hay que defender el sistema de salud. Nosotros no sentíamos eso. Yo una vez en uno de esos tantos debates, Julio César, tuve que decirle a un señor que dirige una PS del régimen subsidiado que creía yo hacía un buen trabajo, donde había fuerzas destructivas, estas mismas de ahora, desatadas en otros ámbitos, casi que bajarme del escenario, decirle al oído, usted no puede seguir siendo pusilánime. Si usted defiende el sistema, dígalo en público, porque yo sentía que nadie alzaba la voz. Y hoy sí. Y hoy están los pacientes, y hoy hay agentes, y hoy tenemos esta reunión, y hoy hay una conciencia más grande de que hay cosas que proteger. Y queremos unirnos para protegerlas entre todos. Eso es un gran avance democrático que también tenemos que celebrar. Y esa fuerza que está creciendo es nuestro principal mecanismo de defensa para lo que viene. ¿Que es difícil? Pues claro que lo es. Yo he tenido esta conciencia, y con esto termino, de que estamos entrando en una época de locura. De que este es un momento no solamente para Colombia, sino para el mundo, donde hay que actuar en contra de eso y que las sociedades democráticas en los momentos de lucidez nos dan algunos instrumentos para que los pongamos en acción en las épocas de locura, y ahí tenemos que estar. Pero la defensa del sistema que yo estoy viendo ahora no la viví yo en ningún momento en los 6 años que estuve como ministro de Salud y Protección Social. Pues lo que yo veía era indiferencia y oportunismo muchas veces. Gracias, Alejandro. Fernando. Coincidiendo con Alejandro que es casi imposible hacer un escenario a 5 años y de manera responsable, yo me atrevería a matizar la pregunta de 5 años con un supuesto, y es ¿qué pasaría si las cosas siguieran como está hoy? ¿Qué pasaría en 5 años? Si seguimos como estamos hoy. Si seguimos dentro de 5 como estamos hoy, no habría sistema de salud. Y yo vería un gobierno, no sé de qué línea política, puede ser de la que sea, tratando desesperadamente de construir algo. ¿Sí? De construir algo, porque yo creo que, no creo, conociendo las cifras estaba mirando ahorita el estudio que estamos haciendo de siniestralidad de las EPS, todas por encima del 100% prácticamente. Este año baja un poquito, pero es mucho por los ingresos de los presupuestos máximos que hubo al final del año. Realmente no es viable ni veo viable que unas EPS vayan a sobrevivir todo ese proceso. Entonces lo que vamos a tener es un escenario muy caótico, donde la coordinación con un gobierno generando una reforma por vía administrativa, tratando de implementar una cantidad de cosas, con unos movimientos absolutamente caóticos entre una nueva EPS tratando de hacer cosas bajo una visión muy ad hoc, y por otro lado un Ministerio de Salud tratando de llevar modelos territoriales por todos lados, y al final la gente agenciando su propia salud, que es el esquema al que vamos a llegar. Cada ciudadano tratando desesperadamente de luchar para llegar a
tener servicios de salud frente a unos CAPS que no existen, frente a una estructura que no existe y que no es viable, que no existe en ningún lado. Entonces yo creo que el escenario de 5 años también me refleja un sector privado de salud muy golpeado. Yo creo que va a haber hospitales que no van a sobrevivir y clínicas que no van a sobrevivir. Y muchas de las clínicas que le han jugado hoy a un papel muy, digamos, muy de bajo perfil, algunos de ellos seguramente apoyando algunos procesos con eso, como decía Alejandro, con una visión muy desde sus propios intereses, pensando que este escenario era el escenario de cuando estábamos nosotros en la reforma ordinaria, en el cual pues la institucionalidad del ministerio y todos atendíamos eso y tratamos de generar equilibrios, que si la integración vertical, que el tema de pagos, y todos actuábamos, muchos ministros en consonancia con eso. Ese no es el escenario de ahora, pero obviamente hay intereses institucionales y también intereses particulares que están moviéndose allí y que han llegado, por ejemplo, que ese gremio esté hoy francamente dividido. Entonces lo que va a haber uno ahí es realmente una situación tremendamente caótica. El escenario de un año. El escenario de un año depende. El escenario de un año depende si la reforma pasa o si la reforma no pasa. Si la reforma pasa, vamos a estar en el escenario del examen que haya hecho la Corte Constitucional en su momento. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Por lo que yo he visto, la actual Corte, porque esa Corte también puede cambiar, va a hacer un examen muy estricto sobre esa reforma y probablemente no le va a sobrevivir porque esto no tiene coherencia ni unidad de cuerpo jurídico. Esto no tiene posibilidad de implementarse y esta es una reforma tremendamente regresiva sobre el ciudadano. Y esa regresividad es la moneda fundamental sobre la cual la Corte Constitucional se va a mover. Si la reforma no pasa, es el mismo escenario de 5 años en su deterioro. Y el escenario a 6 meses, que es el escenario de pronto más importante en este momento, es el escenario de un Congreso discutiendo esa reforma, donde yo creo que ahí conecto con la pregunta primera de la movilización. Es decir, a mí me tocó, pues, salí de ministro, me iba a descansar, me fui para Cancún con mi mujer y mi hija, y a las semana y media, a las 2 semanas ya estaba peleando acá contra el gobierno y tratando de defender este tema. ¿Semana y media? Semana y media, eso fue inmediatamente, porque inmediatamente surgió y... No, sí, el tema que viene ahora es cómo después me ha tocado vivir este tema con los partidos y un poco alineado a lo que dice Alejandro. ¿Cuántas reuniones con el presidente Gaviria? ¿Cuántas reuniones con la doctora Dilian Francisca Toro? ¿Cuántas reuniones debajo de la mesa con los verdes? Yo creo que el grupo, digamos, antirreforma de los verdes ha sido el más consciente, yo creo que ha sido más razonable e inteligente de todos esos grupos. Un poquito ahí detrás el Partido Conservador, que de alguna forma tiene una pequeña disciplina, pero no es claramente eso. Pero todo ese esfuerzo de reuniones y reuniones con Gaviria y con Dilian Francisca y con el partido de la U, y que hoy una senadora que yo quiero mucho, de la Comisión Séptima del partido de la U, y muy conocidas y muy entrañables del sector salud, todavía está en el grupo de los indecisos. ¿Norma Hurtado o qué? No sé cómo decir. Sí. Oiga, no sé todas. Reuniones por cantidades y en el grupo de los indecisos. No, es que lo único que yo creo que tiene sentido es una movilización hacia el Congreso de la República. Yo no creo que tiene sentido una movilización dirigida hacia el gobierno nacional. El gobierno nacional ya tiene una posición totalmente tomada. Yo creo que la movilización debe dirigirse hacia el Congreso de la República. Y esa movilización requiere un esfuerzo muy grande, porque requiere también una pedagogía, requiere un reconocimiento. La gente, uno percibe en la calle un temor tremendo, la gente está muy asustada, la gente está demandando servicios que no demandaría porque siente que esto se va a acabar. Los hospitales están reventados, ¿o no, Julio César? Hablaba con la clínica Nogales, con María Paz, decía, yo en la vida había visto mi clínica como si fuera un hospital público lleno de gente demandando servicios.
Todo el mundo está absolutamente dotado, hay un ruido sordo. En los médicos también se percibe hoy un ruido sordo de preocupación sobre qué va a pasar en el futuro. Pero hay que generar alguna forma de integración y de pedagogía y unir todas esas partes para poder realmente hacer eso. Ya los empresarios tienen herramientas fundamentales. A mí me tocó, el otro día me invitó el presidente del Banco de Bogotá a hacer una videoconferencia para los empleados del Banco de Bogotá. Yo no sé cuántos son empleados del Banco de Bogotá, pero asistieron 2.600. La gente, eso me dice, de alguna manera hay preocupación en la gente. Yo creo que esa preocupación hay que hacerle una pedagogía y llevarlo hacia una visión de movilización y una comunicación que sea realmente proactiva y que contrarreste esas visiones llenas de verdad, de mentiras y de falacias que están vendiéndose alrededor de la reforma de la salud. Voy a decir una sola frase. Esto, y que también con Julio César, esta actitud de decir es la Corte Constitucional la que va a hacer esto, y que el Congreso no dé el debate, me parece muy preocupante, porque ellos están entrando en esta psicología, y es decir, en todo caso recibo la mermelada, y no tengo ningún tipo de costo político, porque la Corte lo va a tomar en todo caso, entonces, creyendo que ese es el mejor de los mundos, y eso sí es terrible, y es muy peligroso. Álvaro, tienes la última intervención y vamos a ir cerrando este panel. Bueno, voy a empezar un poquitico desde lo que pareciera esencial o etéreo para quizás aterrizar en lo dramático. Yo creo que como empresarios tenemos una responsabilidad independientemente del sistema, de la reforma, de los gobiernos, y es que hay que trabajar por la salud y el bienestar de los trabajadores. Y creo que nosotros quizás hacer un pacto como empresarios para realmente trabajar de una manera distinta con las ARLs alrededor de la salud de las personas es importante. Cada vez el aumento de la expectativa de vida, el aumento de las enfermedades crónicas a edades mucho más tempranas, los hábitos de vida nos van pasando la factura, y nosotros como empresarios podemos educar, contribuir, formar mejor a nuestros trabajadores y colocar condiciones. ¿Cuánto impacta el bienestar emocional y mental en la salud de una persona? Y no son cosas costosas, pero estamos colocando muchos recursos donde no son. Hemos tenido eventos alrededor de la felicidad empresarial y demás que aumentan la productividad, disminuyen la rotación, aumentan la innovación. Entonces no estamos hablando de cosas que no generan impacto. Entonces creo que eso es una cosa como foro que pudiéramos invitar a otras empresas a hacer esto, porque es una responsabilidad grande que tenemos y podemos disminuir los costos de salud realmente si trabajamos de una manera orientada a promoción y prevención en nuestras empresas. Podemos hacer un impacto para contribuir con la sostenibilidad del sistema. La segunda, creo que tenemos la responsabilidad de seguirnos informando y entender los impactos que vamos a tener realmente alrededor de hacer o no hacer, para que desde la individualidad se escojan finalmente los caminos. Pero también tenemos que recordar, y nos lo dijo el ministro en la audiencia, no sé, de hace 2 semanas, donde dijo, pues fácil, si lo que se requiere en el sistema de salud es más dinero, que se venga la otra reforma tributaria y que los empresarios coloquen el dinero. Entonces, si usted cree que no le pasa por un lado, le va a pasar por el otro. Entonces, por lo menos por el bolsillo le va a pasar. Situación actual. Hoy el gobierno responde en este momento por la salud de 40% de los colombianos, que son casi 20 millones. Tiene en la intervención 4 aseguradoras y en este momento ya la dirección de la EPS más grande del país, que es 9 EPS. O sea que el problema ya no es solamente de quienes estamos de este lado, ya ellos también están de este lado, y eso significa que hoy, si sumamos los presupuestos que tienen esas 5 aseguradoras para este año, la pérdida entre todas de solamente este año es de más de 3 billones de pesos. Si preguntan entonces cuál es el escenario que vamos a tener en el corto plazo, pues ya sabemos que 20 millones de colombianos están en manos finalmente de responsabilidad del gobierno, donde quizás allí pueda entender más a fondo las cifras y conocer las realidades. Lo que quiere decir que si le sumamos las pérdidas del año pasado y de todos los demás aseguradores que se han ido, pues claramente el escenario es de iliquidez. Lo que significa encierre de más servicios, lo que significa no tener avances en las licencias que se requieren en el INVIMA para medicamentos. Luego, ¿cuál es el escenario? Pues estamos en un escenario que, como vamos independientemente que haya debate o no en el Congreso, movilización o no movilización,
pues hoy es una realidad que es completamente crítica, de pérdida, lo que se traduce finalmente no solamente en cierre de empresas y personas perdiendo empleos, sino muertes. Así es. Luego tenemos que encontrar un camino para ayudar a construir, porque si nosotros, la esperanza sin acción termina siendo un suicidio lento y tortuoso. Gracias, Álvaro. Bueno, yo creo que estamos llegando a la hora. Me quedo con una sensación, esto es un tema mío, o sea, lo que entiendo es que sí se necesita una reforma a la salud, no esta reforma a la salud, pero sí una reforma a la salud, porque el sistema está ilíquido, el sistema, la UPC no reconoce los riesgos que tiene el sistema y, o sea, sí se requiere hacer algo con la salud. No esta salud, no esta reforma, o yo no sé si con la profundidad que se plantea, pero sí se necesita intervención en la salud. ¿Necesitas algo más? Porque voy a cerrar ya. Estamos llegando a un escenario que, con reforma o sin reforma, porque si vemos un tema de reforma a la transición, son más o menos 2 años en adelante, o sea, no va a ser este gobierno quien va a hacer la transición. Estamos en un momento que vamos rumbo a una emergencia, y esa emergencia en salud le da todas las facultades al presidente para poder hacer quizás lo que le hace falta hacer. Necesitamos encontrar un camino para transformar el sistema. Alejandro le decía ahorita, hay que evolucionarlo, es permanente, es que nunca va a ser perfecto, es imperfecto, entonces hay que evolucionarlo. El problema es cómo y cómo contribuimos para que eso suceda, esa es la parte difícil. Okay. Mi doctor Ruiz, doctor Gaviria, Julio César de esta casa siempre, Álvaro por supuesto de nuestra casa, Carlos, gracias por este tiempo. ¿Quieres decir algo? Yo solo quiero decir que este es un momento en que debemos, más allá de las consignas, unirnos. Así es. Unirnos. Es decir, esto no es solamente ya, ustedes mejor que nadie conocen los problemas de la reforma. No tiene sentido salir a explicar. El problema es cómo integrarnos y unirnos. Hay mecanismos como el Pacto por la Salud, hay mecanismos como lo que se hace desde Así Vamos en Salud. Está el grupo de exministros que al final la idea es volver un equipo técnico. Hay institucionalidad como la ANTI que también y otras institucionalidades gremiales. Las asociaciones de pacientes están muy integradas. Yo creo que hay que generar una institucionalidad donde todos estemos integrados y no cada uno por su lado tratando de hacer cositas, sino que busquemos. Yo creo que en principio yo diría, no sé qué piensan algo, pero el Pacto por la Salud es un buen lugar en el cual acercarse y bajo el cual empezar a tener una participación, porque hasta ahora es un pacto donde solo hay gente del sector salud. Yo creo que tienen que entrar gente de todos los demás sectores, porque si no seríamos también incoherentes pensando en un pacto desde el sector salud para defender la salud, pero esto es un tema que claramente decimos que todo. Entonces yo creo que aquí un llamado a la unidad y a que nos juntemos y nos llamemos, y primero persona que está siempre con el teléfono abierto para pensar cómo diablos podemos juntarnos, y personas como Augusto también son absolutamente claras y ya tienen un camino recorrido para poder avanzar en ese momento donde ese tema. ¿Sabe qué falta ahí en esa lista, Fernando? Que han sido pasivos en todo este tema, los médicos. Sí. Sociedades científicas han estado un poco ausentes. De eso en general yo creo que es fundamental. De eso me está hablando, pero el ruido entre los médicos ha venido subiendo de manera sustancial. En el último comunicado que hubo alrededor con la excusa de las vacunas, que empujaron mucho algunas sociedades científicas, pediatría y otras que han sido muy conscientes y muy sensibles a los problemas, si ustedes lo leen, ahí hay una serie de aseveraciones, Alejandro, y planteamientos muy sólidos y muy fuertes de esto, pero yo creo que falta escalar. Y ahí lo que yo siento personalmente es que también hay un problema de liderazgo. Siento que no hay un liderazgo y son muchos grupos, muchas sociedades, cada una desintegrada, donde realmente se necesita mucho más liderazgo. Y yo un poco hablaba con una persona que los dos queremos mucho, conocemos, le decía, Rodrigo, ¿qué hacemos? Porque es que pareciera que hay un ruido grandísimo entre los médicos, hay una tremenda preocupación, pero que no se expresa porque la punta del liderazgo de esto no genera de alguna manera
los espacios y como que va desempujada por la inercia de lo que está pasando. Entonces yo creo que hay un esfuerzo muy grande que hay que hacer también, y claro, coincido con Alejandro que los médicos son fundamentales. ¿Será por miedo? No creo que sea miedo, yo creo que es un tema de que nuestra profesión médica, nosotros somos muy encerrados alrededor del paciente, de nuestra realidad. Siempre la ley se nos cogió dormidos también, es decir, hay una cantidad de cosas que no, pero yo sí creo que en este momento hay una tremenda incertidumbre sobre cómo va a ser el ejercicio médico, cómo se va a dar todo eso, y es un momento que hay que plantear. Y lo que decíamos